¿Alguna vez te has sentido demasiado pequeño para los planes de Dios? ¿Como si tus fallas y debilidades fueran un obstáculo para algo más grande? Si es así, no estás solo. Muchas personas creen que Dios solo usa a los fuertes, a los preparados, a los que tienen todo bajo control. Pero, ¿y si te dijera que tus debilidades tienen un propósito que ni siquiera imaginas? La verdad es que Dios no elige según los méritos humanos, sino por su gracia. Mira a los grandes personajes de la Biblia. Moisés era tartamudo, David solo un pastor de ovejas, Pedro era impulsivo, Pablo tenía un pasado marcado por errores. Y aún así, Dios los llamó, transformó sus vidas y los usó para propósitos inimaginables. Tal vez estás cargando con el peso de la duda, sintiendo que tus errores te descalifican, pero hoy entenderás que es exactamente lo contrario. En este video, vamos a revelarte algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Descubrirás que tus debilidades pueden ser la clave de un llamado poderoso. Lo que sucedió con hombres y mujeres a lo largo de la historia, también puede pasar contigo. Pero para eso, necesitas abrir tu corazón y entender que Dios obra de formas sorprendentes. Así que deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí hablamos de reflexiones cristianas que fortalecen tu fe y te ayudan a crecer en Dios. Y antes de empezar, escribe en los comentarios: mi debilidad no define mi propósito. Ahora prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar puede transformar tu camino espiritual. Jerel nunca se sintió digno. La carga de sus errores del pasado pesaba constantemente sobre sus hombros, como si cada decisión equivocada fuera una cicatriz en el alma, imposible de borrar. No era más que un pastor en Canaán, sin grandes talentos ni logros extraordinarios. Pero Dios no elige según currículos impresionantes. Cuando recibió el llamado, su primera reacción fue dudar. ¿Por qué yo? Se trataba de algo que iba más allá de la lógica humana. Dios no busca a los perfectos, sino que capacita a los que Él elige, incluso cuando estos se sienten demasiado pequeños para la grandeza de su propósito. ¿Cuántas veces nos sentimos indignos? Parece que nuestras fallas nos alejan de cualquier posibilidad de redención. Pero la historia de Jerel refleja un patrón divino. Moisés era tartamudo. David era el menor de sus hermanos. Pedro negó a Cristo 3 veces. Y aún así, cada uno fue usado de manera extraordinaria. Dios no ve como los hombres ven. Él mira más allá de las debilidades, transformándolas en herramientas de superación. La cuestión nunca ha sido el mérito humano, sino la gracia de Dios actuando en corazones dispuestos. Imagina a alguien que ha pasado años huyendo de su propósito por sentirse incapaz. Tal vez un maestro que duda de su capacidad para transformar vidas o un padre que teme no ser lo suficientemente bueno para su familia. Cuando Jerel aceptó el llamado, algo cambió. Su vida, antes limitada por sus propias inseguridades, se convirtió en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con alguien que se rinde a su voluntad. El mundo enseña que solo los fuertes triunfan, pero en el reino de Dios, los débiles son fortalecidos. Y tal vez ese sea el punto. ¿Y si tu historia también estuviera a punto de cambiar? Si tus fallas fueran, en realidad, un terreno fértil para la transformación. Jerel no tenía todas las respuestas, pero tenía fe, y eso era suficiente. La gran cuestión no es lo que tienes, sino lo que Dios puede hacer con lo poco que hay en tus manos. ¿Y si tus cicatrices fueran, en realidad, el inicio de algo más grande? Jerel creía que sus cicatrices eran marcas de derrota. Cada error del pasado era un recordatorio cruel de que no era lo suficientemente bueno. Sin embargo, Dios lo veía de otra manera. Para el Creador, sus fallas no eran un punto final, sino un punto de inflexión. ¿Cuántas veces los dolores de la vida se convierten en el escenario de los milagros más grandes? José fue vendido como esclavo, pero llegó a ser gobernador de Egipto. Pablo perseguía cristianos, pero se convirtió en uno de los apóstoles más influyentes de la historia. Dios transforma las debilidades en testimonios vivos de redención. La lógica humana dice que debemos ocultar nuestras debilidades, pero Dios las usa como herramientas de impacto. Piensa en alguien que sufrió una gran pérdida y a partir de ella, decidió ayudar a otros en situaciones similares.
como un exadicto que ahora es consejero o un empresario que alguna vez fracasó, pero ahora enseña a otros a no cometer los mismos errores. La historia de Jerel no trataba de perfección, sino de superación. Su pasado no lo descalificaba, sino que lo hacía un canal aún más profundo de la gracia de Dios. Tal vez hoy te mires a ti mismo y solo veas fallas y limitaciones. Pero Dios no ve como los hombres ven. Él mira más allá de la superficie, más allá de los errores, más allá de las heridas. Lo que para el mundo es debilidad, para Dios es una oportunidad. La transformación comienza cuando aceptamos que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Él. La cuestión no es lo que perdiste, sino lo que Dios puede construir con lo que queda. ¿Y si, en lugar de huir de tu pasado, lo usaras como un testimonio? Jerel no fue llamado a pesar de sus fallas, sino por ellas. Dios lo eligió precisamente porque su historia serviría para inspirar a otros. Lo que parecía un obstáculo se convirtió en su mayor fortaleza. Lo mismo puede pasar contigo, pero hay un paso esencial. La fe debe traducirse en acción. Jerel ya había entendido que Dios lo estaba llamando, pero aún quedaba un dilema. ¿Qué hacer con ese llamado? Sabía que la fe no es solo creer, sino actuar. De nada sirve reconocer el propósito si el miedo nos paraliza. La parábola del hijo pródigo nos muestra esto claramente. El joven solo experimentó la redención cuando decidió levantarse y regresar a casa. Dios siempre estuvo dispuesto a recibirlo, pero fue su acción la que inició la transformación. La fe sin acción es como una lámpara apagada. El potencial está ahí, pero sin encenderla, la oscuridad permanece. El problema es que muchos esperan que todo esté perfecto antes de dar el primer paso. Jerel también pensaba así. Creía que necesitaba convertirse en alguien mejor antes de aceptar su misión, pero Dios ya estaba listo para usarlo tal como era. ¿Cuántas veces nos saboteamos con esa misma idea? Esperamos tener más conocimiento para enseñar, más dinero para ayudar, más confianza para empezar. Pero Dios no necesita nuestro mejor momento, solo necesita nuestra disposición. Sea cual sea tu misión, la pregunta no es si eres capaz, sino si estás dispuesto a actuar. ¿Quieres servir a Dios? Empieza donde estás, con lo que tienes. ¿Quieres fortalecer tu fe? Dedica tiempo diario a la oración y la lectura de la Biblia. ¿Quieres transformar tu vida? Da pequeños pasos en la dirección correcta. Todo comienza con lo simple, pero la suma de esas pequeñas decisiones crea un impacto enorme. El hijo pródigo no volvió a casa de un solo salto, dio un paso a la vez. Jerel también. ¿Y tú? Mirando tu propia vida, ¿qué es lo que te está paralizando? ¿El miedo a equivocarte? ¿La duda sobre tu valor? ¿Esperar el momento perfecto? La fe no se trata de tener todas las respuestas antes de comenzar, sino de confiar en que Dios guiará cada paso. Lo que hoy parece insignificante puede convertirse en algo grandioso mañana. Al fin y al cabo, Dios siempre construye con lo que el mundo considera pequeño. Jerel se miraba a sí mismo y veía poco talento, pocos recursos, poca influencia. Pero Dios siempre ha tenido la costumbre de transformar lo pequeño en algo grandioso. La parábola del grano de mostaza es un claro ejemplo de esto. La más pequeña de todas las semillas crece y se convierte en uno de los árboles más grandes. Moisés solo tenía un bastón, David una honda y 5 piedras. La viuda de Sarepta, un puñado de harina y un poco de aceite. Y en cada caso, Dios usó lo que parecía insignificante para hacer milagros. Muchas veces subestimamos el impacto de las pequeñas acciones. Una palabra de aliento puede cambiar el día de alguien. Una oración sincera puede abrir puertas inesperadas. Un acto de generosidad puede transformar una vida. El mundo enseña que se necesitan grandes recursos para hacer la diferencia, pero Dios nos muestra que todo lo que necesitamos ya está en nuestras manos. El secreto no está en la cantidad, sino en la disposición de ofrecer lo que tenemos. Jerel entendió esto cuando finalmente aceptó su llamado. No tenía un gran estatus, pero tenía fe. No poseía una gran elocuencia, pero conocía el corazón de las personas. Y eso era suficiente. Dios no necesita grandes talentos, solo corazones dispuestos. ¿Qué es lo que hoy parece poco en tu vida? Tu conocimiento, tus habilidades,
tus recursos. Tal vez todo eso sea precisamente lo que Dios quiere usar para cumplir un propósito mayor. El problema es que muchas veces nos enfocamos tanto en lo que nos falta que nos olvidamos de lo que ya tenemos. Dios no le pidió a Moisés un ejército, solo su bastón. No le exigió a David una armadura, solo su honda. Y hoy, no espera que tengas todo resuelto, solo que confíes y te entregues. Cuando dejamos de mirar nuestras limitaciones y comenzamos a ver lo que Dios puede hacer, la transformación sucede. Pero hay un paso final en este camino, y comienza con rendición y confianza. Jerel aprendió que no se trataba de su fuerza, su talento o su capacidad. Se trataba de confiar en Dios, aún sin tener todas las respuestas. ¿Cuántas veces intentamos cargar el peso solos, tratando de demostrar nuestro valor? Pero la verdad es que la transformación solo ocurre cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y nos rendimos a la gracia de Dios. El Señor no nos llamó a la carga de la autosuficiencia, sino al descanso de la confianza. Muchas personas viven atrapadas en su pasado, viendo sus errores como cadenas que les impiden avanzar. Pero Dios no está preocupado por lo que fuiste, sino por lo que puedes llegar a ser. Pedro negó a Jesús 3 veces, y aún así fue elegido para ser un pilar de la iglesia. Pablo tenía un pasado de persecución, pero fue usado para llevar el evangelio al mundo. Jerel se sentía indigno, pero descubrió que su historia era precisamente lo que Dios quería usar. ¿Y tú? ¿Qué puede hacer Dios con tu vida si simplemente confías en Él? El miedo al fracaso paraliza, pero la fe libera. Ríndete al proceso, confía en el llamado y sigue adelante. La gracia de Dios no solo perdona, sino que también capacita. No se trata de merecimiento, sino de disposición. Si Él lo ha hecho antes con tantos otros, ¿por qué sería diferente contigo? Tu vida tiene un propósito, incluso si aún no puedes verlo con claridad. El llamado de Dios no es para los perfectos, sino para los dispuestos. Jerel finalmente entendió esto. Ahora, la pregunta es, ¿estás listo para dar ese paso? Porque quien comprende esta verdad no solo cambia su propia vida, sino que también se convierte en un instrumento para transformar a quienes lo rodean. Ahora que entendiste que Dios no elige a los capacitados, sino que capacita a los que Él elige, te pregunto, ¿qué es lo que todavía te impide confiar en el propósito que tiene para tu vida? ¿Has permitido que tus miedos e inseguridades hablen más fuerte que la voz de Dios? Recuerda que tus debilidades no son un error, sino una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste con poder. Piensa en todo lo que hemos hablado hasta ahora. Si Dios usó a personas comunes, con errores y limitaciones, para cumplir propósitos extraordinarios, ¿por qué no haría lo mismo contigo? Pero la gran pregunta es, ¿estás dispuesto a decir sí? ¿Estás listo para dejar atrás tus dudas y abrazar una fe que transforma? La respuesta depende solo de ti. Ahora quiero desafiarte. Tómate un momento para reflexionar y escribe en los comentarios qué fue lo que más tocó tu corazón en este video. Esto no solo fortalecerá tu decisión, sino que también inspirará a otras personas a confiar en Dios. Y si este contenido te ayudó, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna reflexión que te ayude a crecer en la fe y a comprender los planes de Dios para tu vida. Aún tenemos mucho por explorar juntos. Nos vemos en el próximo video.